Buenos días o buenas tardes. Bueno, después de haber visto este bonito y emotivo video, vamos a proseguir con este sencillo acto. El acto se compone de 3 partes, donde una fue el video que terminamos de ver. Luego ahora hay una pequeña reseña histórica de nuestro prócer Manuel Belgrano y finalmente después de la reseña histórica hay una reflexión. Terminando esa parte vamos a hacer un minuto de silencio, leeremos el juramento a la bandera y ahí concluiremos nuestro acto. Hoy nos hemos reunido porque vamos a conmemorar por un lado y celebrar por el otro 2 acontecimientos. Vamos a conmemorar la muerte del general Manuel Belgrano y vamos a celebrar en homenaje a su día el Día de la Bandera Nacional. Para lo cual voy a invitar a todos los directivos, profesores, preceptores, intérpretes de lengua de señas, a los docentes y no docentes del establecimiento, padres y familiares de nuestros alumnos y por supuesto especialmente a ustedes, queridos alumnos y alumnas de nuestra escuela. Nos vamos a poner cómodos, los invito a que nos pongamos cómodos para comenzar esta reseña histórica. Bien, les cuento que el día 3 de junio del año 1770 nació en Buenos Aires el cuarto hijo del matrimonio formado por Domingo Belgrano y María Josefa González y que sería bautizado como Manuel del Corazón de Jesús Belgrano. Tal vez algunos de ustedes no sepan qué será el nombre completo, tal vez otros ya lo saben. Bueno, hoy a partir de este acto, ya todos los que no lo sabían, ya adquieren el conocimiento de que ese es el nombre completo de nuestro prócer. Les cuento que Manuel Belgrano cursó los estudios primarios y secundarios en el Colegio de San Carlos de su ciudad natal, donde obtiene el título de licenciado en Filosofía. En el año 1786 viajó a España para continuar sus estudios y a la edad de 23 años se graduó como abogado. Sumamente interesado en ampliar sus conocimientos, se dedica también al estudio de las lenguas vivas y a la economía política, siendo además un infatigable lector. Durante su permanencia en España va a tomar contacto con los escritos de los filósofos como fueron Montesquieu y Rousseau, que despertaron en Belgrano las ideas de libertad. Esto lo convertirían en un ferviente defensor de la causa revolucionaria. También fue influenciado por las economías liberales de la época de Adam Smith y Kesney. En el año 1794 fue nombrado por el rey de España secretario del Consulado de Buenos Aires. Belgrano llega a Buenos Aires cargado de expectativas por la posibilidad de favorecer el desarrollo económico de la región. Pero al poco tiempo de asumir sus funciones, descubrió
que sus superiores, todos comerciantes españoles, se mostraban más preocupados por defender su propio monopolio comercial que por favorecer las provincias del virreinato. Esto a Belgrano le resultaba aborrecible y hasta sorprendente, porque no podía concebir que un funcionario utilizara su cargo público para legislar en beneficio propio. En el año 1797 había recibido el nombramiento de capitán de milicias, que en realidad este era un cargo honorífico y no implicaba recibir instrucción militar. Esto cambió con la primera invasión inglesa del año 1806, momento en el que Belgrano no dudó en prestar servicios y tras la caída de Buenos Aires se fugó a la banda oriental para no prestar juramento a la fidelidad del invasor. Luego de su regreso fue nombrado sargento mayor de patricios y durante la segunda invasión inglesa en el año 1807 luchó en la defensa, siendo luego elogiado su desempeño. En los años posteriores a las invasiones inglesas, Belgrano sintió que había llegado el momento de la emancipación americana. Esto lo llevó a participar junto con otros patriotas, como fueron Rodríguez Peña y Pueyrredón, para instaurar una monarquía constitucional en el Río de la Plata. Por otra parte, Belgrano fue uno de los que se opuso a la entrega del mando a Cisneros por parte de Liniers y participó activamente en los hechos de la Revolución de Mayo de 1810. La insistencia de Belgrano acerca de la necesidad de liberarse de la autoridad del virrey era frenada a veces por las dudas de algunos patriotas. Pero en realidad después van a dar su fruto cuando, por medio de un buque británico, nos llegan noticias sobre la caída de Sevilla y la disolución de la Junta Central. De inmediato, los revolucionarios iniciaron su acción. Belgrano y Saavedra fueron designados para solicitar, por intermedio del alcalde de primer voto, la realización de un cabildo abierto. Ante los intentos del virrey de ignorar la solicitud, Belgrano y otros revolucionarios como French, Rodríguez, Peña y Beruti encabezaron una manifestación popular exigiendo la convocatoria. Belgrano se opuso, además, al intento de Cisneros de que se convocase únicamente a los vecinos que él consideraba principales, excluyendo así a la mayoría de los criollos, y durante el cabildo del 22 de mayo votó por la deposición del virrey y su reemplazo por la Junta. Tras la deposición del virrey Cisneros, en la gloriosa jornada del 25 de mayo, Manuel Belgrano fue nombrado vocal de la primera Junta de Gobierno. También aquí es importante, queridos alumnos, mencionar que cuando Belgrano integró la primera Junta de Gobierno, abogó por la necesidad de aplicar las reformas económicas y educativas que anteriormente había sostenido en el consulado, siendo además gran defensor de la libertad de prensa. En el Correo de Comercio continuaron apareciendo sus artículos donde publicaba los defectos de la administración española. Participó también en la creación de la Escuela de Matemáticas, de la que fue nombrado protector, y en la que veía la continuación de la Escuela de Náutica. Como era su costumbre, no se limitó a colaborar con ideas solamente, y ante las necesidades monetarias de la Junta para costear las expediciones militares, donó los 3.000 pesos anuales de su sueldo como vocal. Se publicó además en la Gaceta de Buenos Aires la donación que hiciera de todos sus libros a la biblioteca creada por su compañero Mariano Moreno. Manuel Belgrano, que había sido designado el 13 de noviembre por el Triunvirato como jefe del regimiento número 1 de patricios, con el grado de coronel, le ordenan trasladarse al litoral a fin de concluir las defensas necesarias para resistir los ataques de la escuadra española. Emprendiendo la marcha hacia Rosario, donde supervisó los trabajos que se habían iniciado para instalar 2 baterías, Libertad e Independencia. Pero Belgrano consideraba que había llegado el momento oportuno para dejar clara la intención de las colonias de independizarse de España. El primer gesto en este sentido fue la adopción de la escarapela,
porque los ejércitos patrios aún combatían bajo la enseña de Fernando VII. Belgrano creía imprescindible contar con símbolos que nos identificaran como pueblo y consideraba una ignominia que se continuase utilizando los colores de España, motivo por el cual se dirige al triunvirato y le solicita se sirva a declarar la escarapela nacional que deberemos usar para que no se equivoque con la de nuestros enemigos. En respuesta, el 18 de febrero se emite el decreto en donde se resuelve que desde esa fecha en adelante se haga, reconozca y use por las tropas de la patria la escarapela que se declara nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que deberá componerse de los colores blanco y celeste. Durante la inauguración de las baterías de Rosario, el 27 de febrero de 1812, procede a izar por primera vez nuestra bandera. Más tarde, en una comunicación al gobierno de Buenos Aires, expresa: he dispuesto para entusiasmar a las tropas y a estos habitantes que se formen todos, y les hablé en los términos que acompaño. Entonces Belgrano les dice: siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer celeste y blanco, conforme a los colores de la escarapela nacional. Si bien el triunvirato no aprobó el uso de una nueva bandera, esta notificación no llegó a manos de Belgrano, quien ya había partido rumbo al norte y por lo tanto continuó utilizándola. Posteriormente, como jefe del Ejército del Norte, obtuvo las importantes victorias de Salta y Tucumán. Luego, a causa de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, entregó el mando al general San Martín. Y durante el Congreso de 1816 influyó sobre los diputados para que se decidieran a declarar la independencia. En 1819, durante la sublevación militar de Bernabé Araoz, debió sufrir la prisión y cuenta la historia que Belgrano fue engrillado. Finalmente enfermo y en la extrema pobreza, decidió pasar sus últimos días en Buenos Aires, donde murió 3 meses después de su llegada, el día 20 de junio del año 1820. Su cuerpo fue sepultado en el atrio de la iglesia de Santo Domingo. Bien, hasta aquí la reseña histórica. Ahora vamos a hacer una reflexión de todo esto que hemos dicho. Ya escuchamos cómo fue la vida del general Manuel Belgrano. Pudimos apreciar que, pudiendo él haber vivido una vida cómoda, eligió luchar por su patria, al punto de empobrecerse en lo económico. Y porque, como quedó demostrado en la historia, su riqueza no era material, sino era espiritual. Estaba basada en sus convicciones, en sus creencias y en sus valores firmes e inquebrantables. Vivió con terribles dolores en su cuerpo. Su salud se deterioraba con el paso de los años, pero él continuaba luchando por sus ideales, por ver a su pueblo libre de las cadenas que lo habían condenado a la esclavitud y a la barbarie, por quienes, creyéndose dueños de la América, imponían sus decisiones sin importarles la felicidad de los pueblos. No sé, miren, tal vez su nombre no fue elegido por casualidad. Tal vez su nombre representaba ese corazón que sangraba cuando veía las injusticias cometidas sobre quienes eran sus conciudadanos. Y tal vez el nombre Jesús hacía referencia a ese Cristo que había sido muerto en la cruz por la humanidad. Manuel, del corazón de Jesús Belgrano, era su nombre. Tal vez, y sin saberlo, su madre habría presentido que ese hijo iba a tener que sufrir para que los demás pudieran tener la felicidad a través de la libertad y que los patriotas despertaran por fin de esa pesadilla que había durado un poco más de 300 años.
Cuenta la historia, queridos alumnos, queridas alumnas, que tal era su pobreza, que lo único que tenía para pagarle al médico que lo atendía era su propio reloj, porque todo lo había dado, hasta sus sueldos, por una causa que consideraba justa. Cuenta la historia que mientras Belgrano en su lecho de muerte, ya sin fuerzas y antes de expirar, como dolorido no por sus enfermedades que eran terribles, sino por las heridas del alma, que sin lugar a dudas se llevaba a la inmortalidad, porque muchos no habían entendido su lucha. Cuenta la historia que antes de morir escuchaba desde su lecho los gritos, estruendos de fusiles y la locura generalizada de aquellos que no lograban poner fin a sus mezquindades. Cuenta la historia, querido alumno, querida alumna, que con el último respiro dijo con tristeza 3 palabras emblemáticas. ¡Ay, patria mía! Con esta reflexión los invito a que todos de pie hagamos un minuto de silencio en homenaje a nuestro prócer. Bien, a continuación voy a leer el juramento a la bandera nacional. Bandera argentina, representas para nosotros la historia de nuestra tierra, la epopeya libertadora de San Martín y Belgrano y sus idearios de libertad. Simbolizas el trabajo de nuestro pueblo, nuestros sueños y alegrías, nuestros dolores y el canto y la esperanza de un futuro venturoso. Por eso juramos sostenerte con honor, honrando a nuestros antepasados y a todos los que dieron lo mejor de sí para que fuéramos una nación libre, grande y soberana. Juramos amarte y serte fieles, siendo mejores hijos, buenos estudiantes, leales amigos y mejores personas. Juramos defenderte, respetando la Constitución y las leyes, luchando contra la injusticia, para que todos podamos sentirnos orgullosos de vivir en una tierra donde sus habitantes gocen de la dignidad que como seres humanos se merecen. Digamos todos juntos, ¡viva la patria! Ahora, para terminar, quiero acercarme a ustedes, querido alumno, querida alumna, para pedirte lo siguiente. Acá, frente al retrato de Manuel Belgrano. Cuando volvamos a clase presencial y nuevamente procedamos a izar y arriar nuestras banderas, tanto nacional como provincial, y seas convocado o seas convocada para hacerlo, te pido que lo hagas de todo corazón, que sientas el sentimiento de la patria, el mismo que tuvo nuestro prócer cuando creó la bandera. Porque esa bandera que creó es la bandera que nos representa a todos. Te representa a tu familia, tus amigos, tus estudios, representa nuestras montañas, los mares, representa los bosques, representa todo lo que somos como argentinos. Y principalmente, esa bandera representa la soberanía nacional. Por eso, cuando pases a izar o a arriar la bandera, hacelo con el corazón. Con este sencillo acto, vamos a dar por terminado
esta fecha conmemorativa y te agradezco a vos y le agradezco a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias por estar aquí. Hasta siempre.